decirles bienvenida y bienvenida a nuestra charla del día de hoy, que se llama Desnutrición materna y peso al nacimiento, evidencias de adaptación en ovinos, la cual será dictada por la investigadora de INEA, Camila Sandoval Torres. Ella se graduó como médico veterinario de la Universidad de Chile en el año 2013. En agosto de 2019 finalizó su doctorado en A&M University en el estado de Texas, Estados Unidos, donde se especializó en fisiología reproductiva, particularmente enfocada en el área de programación fetal, estudiando los efectos de la restricción nutricional gestacional en ovinos y sus implicancias en el desarrollo muscular. En marzo del 2020 se integró al equipo de INEA Campenaique como investigadora en reproducción animal y actualmente es además líder del grupo de mejoramiento genético y reproducción animal de INEA. Te damos la bienvenida y te invitamos, Camila, que nos muestres tu presentación para revisar que la puedes subir. Sí, muchas gracias Jacqueline por la introducción. Antes de compartir, aprovecho de saludar a todos los que ya están conectados, les agradezco la presencia y espero que les guste la charla que vamos a revisar el día de hoy. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Mientras tanto, yo les hago recuerdo a los presentes que al finalizar la charla se desplegará un formulario, que es la encuesta de satisfacción, para que la puedan rellenar, y además también pueden ir haciendo sus preguntas, porque todas las respuestas las va a responder Camila al finalizar, pero hay una parte donde dice preguntas y respuestas, y ahí pueden ir colocando sus dudas. Gracias, Jackie. Si me puedes confirmar, por favor, que se ven bien las diapositivas antes de partir. Sí, las estoy viendo. Perfecto. Bueno, entonces, una vez más les doy la bienvenida. Vamos a dar inicio a la charla que nos convoca el día de hoy, que como ya lo había comentado Jacqueline, va a referirse a la desnutrición materna y peso de nacimiento en ovinos y cómo se han ido encontrando en algunos modelos evidencias de adaptación de las hembras ovinas, algunas de ellas, a la desnutrición materna, ¿ya? Primero, ¿no es cierto?, para partir, vamos a ver algunos conceptos generales de la subnutrición gestacional ovina y sus impactos productivos, que por lo demás, ¿no es cierto?, para los sistemas ovinos de Magallanes, o también los de la Patagonia Argentina, porque hay por ahí en el chat que alguien nos enviaba saludos desde Argentina, también aplica, ¿no es cierto?, sin duda que es un tema que ha sido uno de los mayores desafíos en los sistemas de la Patagonia y que afecta, por supuesto, ¿no es cierto?, el potencial productivo de los rebaños. Entonces, primero, ¿no es cierto?, tenemos distintas causas de desnutrición materna. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos lo que ocurre en condiciones como las nuestras en Magallanes, en donde hay condiciones ambientales adversas que afectan, ¿no es cierto?, la disponibilidad de forraje en las praderas. Hay otros factores ambientales, además de los ambientales climáticos, en el fondo pueden ser, ¿no es cierto?, propios del suelo y demás, que hacen que finalmente la mayoría de las praderas que están disponibles en la zona presenten forrajes escasos en cantidad, pero también que no son de la mejor calidad para ofrecer a los ovinos los requerimientos nutricionales que ellos tienen. Hoy en día, además, sumamos, ¿no es cierto?, los efectos del cambio climático cada día más notorios, en donde algunas regiones del mundo, quizás no necesariamente el caso particular de Magallanes, pero en otros lados sí se empieza a ver con mucha más frecuencia periodos más extensos de sequías o cambios climáticos un poco abruptos que no se esperaban antes y por lo tanto dejan a los productores sin muchas capacidades de planificación forrajera y que finalmente terminan impactando en que tenemos un mayor riesgo de que los animales se nos queden con carencias nutricionales por escasez de forraje o de suplementos. Y también hoy en día en algunos sectores del mundo existe una presión, ¿no es cierto?, por el uso alternativo de los suelos que se pueden destinar a crear, ¿no es cierto?, cultivos suplementarios o suplementos energéticos como granos, por ejemplo, para los animales, porque también tenemos una gran presión de usar esos insumos y destinarlos hacia la alimentación humana. Entonces hay un poco ahí una competencia que finalmente todo esto, ¿no es cierto?, se potencia y tenemos una situación en donde los sistemas ovinos enfrentan hoy reducida disponibilidad de forraje en condiciones como las nuestras de Magallanes, y en otros lugares del mundo también eventualmente, ¿no es cierto?, poco acceso a suplementos alimenticios o suplementos alimenticios que van subiendo de costo muy rápidamente y que en el fondo
queda difícil para el productor poder costearlos. Y a consecuencia de todo eso, ¿no es cierto?, terminamos con una situación de restricción nutricional animal. Esto es bastante común en los sistemas ovinos, no solamente en Magallanes o en la Patagonia, sino que hay reportes en general a nivel mundial que los sistemas de producción que dependen principalmente de la pradera, pastoreo, están en un alto riesgo de sufrir restricción nutricional. Sobre todo durante la gestación, que es uno de los periodos fisiológicos en donde los animales, las hembras preñadas, tienen los mayores requerimientos nutricionales del ciclo reproductivo, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no es cierto?, el mayor requerimiento es después de la lactancia, pero la preñez, sin duda que es un estado fisiológico de alta demanda, sobre todo en el último tercio de gestación. Entonces, ¿qué tenemos en Magallanes particularmente? Que, como les decía, ¿no es cierto?, el tema nutricional ha sido históricamente un problema, un desafío principalmente para los productores ovinos locales. Se han hecho estudios previamente en INEA Campenaique, en donde se analizó no solamente lo que aportaba la pradera, sino que cuál era la composición nutricional de la dieta que los ovinos en pastoreo acá estaban seleccionando, y acá ustedes ven los resultados. Primero vamos a ver el caso de la proteína cruda, ¿ya?, que por lo demás en ovejas gestantes es muy importante, porque la proteína es uno de los nutrientes más relevantes para sustentar el desarrollo fetal y distintas vías metabólicas en el feto. Y ustedes ven cómo acá la línea roja nos está marcando un poco el límite inferior que necesitaría la oveja, lo mínimo, y los círculos rojos muestran los aportes en primavera y los rombos azules los de otoño. Ustedes pueden ver cómo los rombos que representan el otoño, la gran mayoría de ellos están por debajo del requerimiento mínimo del ovino, y es precisamente en otoño, ¿no es cierto?, y un porcentaje del invierno, el periodo en el cual los ovinos están gestantes. Por lo tanto, tenemos un momento de una gran restricción proteica en la dieta que están consumiendo estos animales, y, ¿no es cierto?, un periodo de alta demanda nutritiva. Y por otro lado, el caso de la energía metabolizable nos muestra un escenario bastante similar, donde nuevamente, ¿no es cierto?, la mayoría de las observaciones están por debajo de los requerimientos mínimos de los animales. Análisis posteriores que se han hecho, ¿no es cierto?, indican que, por ejemplo, para ovejas que están con gestación única en Magallanes, el aporte nutricional del coironal, esto es coirón cortado de la pradera, no es después de analizar la dieta que el animal ha consumido, solamente lo que está disponible en la pradera, representa en promedio un aporte de solamente el 73% aproximadamente de los requerimientos de esta hembra en energía metabolizable, y solo el 54% de sus requerimientos en proteína cruda. Sabemos, y esto es un promedio que se hizo en general para gestación, ¿no?, sin diferenciar que el último tercio los requerimientos aumentan, sino que un promedio general. Pero de todas maneras esto nos destaca cómo realmente animales que están en el coironal, que es la pradera más abundante, al menos en la región de Magallanes, donde principalmente están los ovinos, realmente tiene una carencia nutricional muy importante respecto a los requerimientos del animal. Entonces tenemos muchos riesgos de que haya desnutrición en los animales, y de hecho la hay. O sea, hay registros, ¿no es cierto?, de INEA Campenaique en donde los animales, desde un cierto punto de la gestación en adelante, en vez de ganar peso, que es lo que normalmente deberían hacer por el aumento de peso del feto, empiezan a perder peso por este grado, ¿no es cierto?, de restricción nutricional, en donde tienen que empezar a metabolizar sus propias reservas para poder sustentar, ¿no es cierto?, este último periodo de la gestación. Entonces, ¿qué pasa con la restricción nutricional materna? ¿Por qué nos preocupa? Bueno, principalmente, ¿no es cierto?, se ha descrito múltiples veces en múltiples estudios que la desnutrición materna durante toda la gestación, y principalmente, ¿no es cierto?, en el último tercio, se traduce en una reducción del peso al nacimiento de los corderos, ¿ya? Y yo creo que si hay acá muchos productores conectados, todos lo han visto en la práctica en el campo, y estos corderitos que nacen de bajo peso, el problema es que primero, ¿no es cierto?, tienen un mayor riesgo de mortalidad perinatal, por lo tanto, inmediatamente estamos aumentando las pérdidas que en sistemas extensivos como los de Magallanes son bastante altas en este punto por, ¿no es cierto?, ya vamos a verlo después, una conjunción entre la desnutrición materna y además condiciones climáticas adversas durante el periodo de partos. Sin embargo, no es solamente este el problema, sino que además aquellos corderos que sobreviven
se ha visto en otras investigaciones que tienen una limitación de su potencial productivo y que se vincula, ¿no es cierto?, a alteraciones reproductivas y también a algunas alteraciones del desarrollo muscular, que ya vamos a ver algunos detalles de eso a continuación, ¿ya? Antes de seguir avanzando, un concepto que es interesante que lo tengan en mente, porque lo vamos a repetir bastante durante la charla, es el concepto de SGA, ¿ya? Esto viene de la sigla, viene del inglés, Small for Gestational Age, que básicamente se refiere a un feto o, ¿no es cierto?, a una cría que tiene un crecimiento restringido de acuerdo a su edad gestacional o de acuerdo, ¿no es cierto?, al momento del parto. O sea, que pesa menos que una cría normal para su especie en una cierta edad, ¿ya? Entonces, avanzando un poquito en los impactos de la desnutrición materna, primero, ¿no es cierto?, en el lado de la mortalidad perinatal, ¿cuál es el vínculo de la desnutrición materna con la mortalidad? Primero, ¿no es cierto?, tenemos observaciones de Magallanes, que la mayoría de las muertes de los corderos perinatales ocurren en las primeras 72 horas de vida, y aunque hay distintos factores, ¿no es cierto?, uno de los más importantes es la aparición del síndrome de enfriamiento e inanición, en donde hay, ¿no es cierto?, una conjunción en que el cordero que nace de bajo peso, digámoslo así, a consecuencia de una desnutrición de su madre durante la gestación, es un corderito que primero, ¿no es cierto?, le va a tomar, nace más débil, le va a tomar más tiempo pararse, le va a tomar más tiempo consumir calostro, por lo tanto le va a tomar más tiempo obtener una fuente de alimento para sustentar, ¿no es cierto?, sus primeras horas de vida. Pero además, algo que es muy importante es que en los últimos aproximadamente 30, 40 días antes del parto, en el feto se empieza y se finaliza, ¿no es cierto?, el desarrollo de un tejido que se llama grasa parda, que acá pueden ver un ejemplo en esta foto. Esta grasa parda se ubica, por ejemplo, alrededor de los riñones, como es la que están viendo acá, y esta grasita, lo importante que tiene es que es la fuente de generación de calor que tienen los corderos al momento de nacer y durante las primeras 12 horas de vida aproximadamente. Esta grasa se metaboliza cuando el cordero nace y mediante distintas vías metabólicas finalmente, ¿no es cierto?, se traduce todo esto en liberación de calor y gracias a eso el cordero mantiene su temperatura. ¿Cuál es el problema? Cuando la hembra ha estado en desnutrición durante la gestación o en esos últimos 30, 40 días o en el último tercio, eso afecta el peso del cordero, pero también afecta, ¿no es cierto?, el depósito de grasa parda y por lo tanto estos corderitos nacen con una menor cantidad de este tejido y por lo tanto tienen menos posibilidades o pueden generar, ¿no es cierto?, menos calor por menos tiempo, lo que finalmente limita su capacidad de mantener la temperatura por una cantidad de horas suficientes para poder, ¿no es cierto?, consumir alimento, consumir calostro y iniciar las primeras horas de vida de forma exitosa. Lo que ven acá es la grasa parda metabolizada cuando el corderito, estos son resultados de un estudio que se hizo en Magallanes, asociado a INE Campenaike. Se hicieron evaluaciones a nivel de campo, mediante necropsias de corderitos que se encontraron muertos en el campo, para analizar las causas de muerte, y aparecía muy frecuentemente que la grasa parda, que normalmente es de este color que ven acá como amarillento, aparecía de este color, se podría decir rojizo, café oscuro, que implica que está completamente metabolizada, o sea, implica, ¿no es cierto?, un corderito que consumió todas sus reservas y no fue capaz de seguir generando calor y finalmente murió a causa de eso, ¿ya? Entonces, eso es una de las consecuencias de la desnutrición materna, y lo otro, ¿no es cierto?, ya pasándonos más a las limitaciones del potencial productivo en aquellas crías que sobreviven. Primero, ¿no es cierto?, tenemos que se ha descrito múltiples veces que aquellos animales que nacen restringidos, que nacen, ¿no es cierto?, de un tamaño pequeño y sobreviven, lo que hacen es que enfrentan una curva de crecimiento compensatorio acelerado, ¿ya? Y gracias a esto, en un cierto periodo de tiempo, son capaces de igualar el peso de un animal que nació de un peso normal, ¿ya? Por lo tanto, algunas personas podrían decir, bueno, entonces no importa, porque en ese sentido, si este cordero más pequeño o SGA sobrevive, va a hacer crecimiento compensatorio y vamos a llegar a tener a una cierta edad 2 corderos que van a pesar lo mismo. Por lo tanto, ya no hay, ¿no es cierto?, un impacto productivo. Sin embargo, sí hay un impacto productivo porque independiente que estos corderos pesen lo mismo en un cierto momento, gracias al crecimiento compensatorio,
se ha descrito que hay una diferencia en la composición de la carcasa de estos animales, que obviamente, ¿no es cierto?, tiene un impacto en el valor de esta carcasa. Y ahora vamos a ver un detalle un poquito más preciso en ese aspecto, ¿ya? Acá les estoy mostrando un resumen de resultados de un estudio, esto se hizo en Estados Unidos, y se puso a un grupo de hembras bovinas en una restricción del 50% de sus requerimientos nutricionales totales entre el día 28 y 78 de gestación, ¿ya? Estas gestaciones, llegaron a término, nacieron los corderos y a los 4 meses se hizo una primera evaluación y se encontró que los corderos que habían nacido de hembras restringidas nutricionalmente, que habían nacido de un peso inferior a sus contrapartes de hembras que no habían tenido restricción nutricional, tenían efectivamente un mayor peso, o sea, estaban presentando esta respuesta de crecimiento compensatorio, pero también tenían una mayor espesor de grasa dorsal. Y después, a los 9 meses, cuando se faenaron estos animales en una planta frigorífica, se mantenía, ¿no es cierto?, que los corderos que habían nacido de bajo peso o SGA presentaron mayor peso a una misma edad de faena que aquellos corderos que nacieron de un peso normal y de hembras no restringidas, pero presentaron nuevamente mayor porcentaje de grasa pélvica y perirrenal y un menor porcentaje de músculo, es decir, estas crías que nacen más pequeñas al parto y sobreviven, pueden compensar en su peso, pero su composición privilegia más el depósito de grasa que de músculo y empezamos a perder valor en la canal de estos animales, ¿ya? Otras alteraciones productivas que se han descrito es por el lado reproductivo, ¿ya? Y acá solamente les voy a contar muy resumidamente el ejemplo de ovinos, en donde nuevamente un experimento en donde se puso a las hembras gestantes en restricción nutricional hasta el día 95 de gestación, se tradujo en que en los ovarios de las crías se observó, ¿no es cierto?, un menor recuento de folículos, que son las estructuras ováricas que contienen los ovocitos, que son finalmente, ¿no es cierto?, los que la oveja va a ovular para quedar preñada cuando llegue a la adultez, y también se observó una reducción en las tasas de ovulación, o sea, las hijas hembras nacidas de ovejas restringidas nutricionalmente presentaron, a consecuencia de esta restricción nutricional prenatal, una reducción en sus tasas de ovulación y una reducción en la cantidad de folículos ováricos, lo cual finalmente, ¿no es cierto?, es un indicador de una limitación de su potencial reproductivo, ¿ya? Lo mismo se ha observado en los machos en alteraciones a nivel testicular en respuesta a restricción nutricional de las madres, en donde se ha observado un reducido número de células de Sertoli, que en el fondo son las células que nutren todo el proceso de generación de espermatozoides en el testículo, y también se ha observado un menor diámetro de los túbulos seminíferos, que es una estructura microscópica del testículo en donde finalmente ocurre la formación de espermatozoides, que se llama espermatogénesis. Y nuevamente, ¿no es cierto?, así como lo veíamos en el caso de los ovarios para las crías hembras, este es un indicador que las crías machos también podrían tener alguna alteración reproductiva. Ahora, esto no se testeó en la adultez, por lo tanto, no hay certeza de que efectivamente se traduzca, por ejemplo, en una reducción de la fertilidad o del potencial reproductivo de estos machos. Pero existe al menos la observación de que podría ser así. Entonces tenemos todas estas consecuencias que ocurren, ¿no es cierto?, cuando la hembra ha estado en restricción nutricional durante la preñez, y un poco esto, si es que hay alguno de ustedes que estuvo en una charla de programación fetal que hice hace ya varios meses atrás, todo esto está en el marco de la programación fetal, que en el fondo es una ciencia que estudia cómo distintas cosas que ocurren durante la gestación afectan el desarrollo de ese feto y lo afectan de forma que es irreversible en muchos casos durante la vida postnatal, y por lo tanto lo programan para una cierta respuesta. Y eso tiene aplicaciones en términos de programación que predispone a estas crías a enfermedades metabólicas, por ejemplo, como la resistencia a la insulina, pero también, como se lo estoy comentando acá, que predispone a estas crías a tener un menor potencial productivo porque vienen programadas desde el periodo gestacional para tener
menor depósito de músculo y mayor depósito de grasa, para tener menores tasas de ovulación en el caso de las hembras, etcétera, ¿ya? Eso es lo que se ha descrito hasta ahora. Ahora pasemos, ¿no es cierto?, al tema específico que nos convoca el día de hoy, y es que, independiente de que lo que yo les comenté previamente como respuesta a la desnutrición ovina es lo que se ha estudiado históricamente en múltiples estudios, tenemos observaciones de que hay ovejas que durante la preñez son capaces de adaptarse a esta subnutrición gestacional y son capaces, ¿no es cierto?, de generar corderos que no nacen de bajo peso, siendo que estas hembras de todas maneras estuvieron restringidas y no recibieron ningún tipo de suplementación adicional. Y esa respuesta sin duda que nos llama mucho la atención, porque puede tener un potencial muy importante de aplicación en sistemas extensivos como los de Magallanes, en donde hembras, entre comillas, ¿no es cierto?, resistentes o resilientes, mejor dicho, a la desnutrición durante la gestación, realmente podrían ser muy importantes de identificar en un sistema productivo, porque podrían ser mucho más capaces de generar corderos con más probabilidades de sobrevivencia y con menos riesgo de esta programación que limita el potencial productivo de los animales. Entonces, ¿qué ha pasado? En el análisis tradicional que se ha hecho históricamente de los estudios de restricción nutricional, se han comparado dos grupos, ¿ya? Un grupo que se le denomina control, en donde está conformado por corderos de hembras que se alimentaron al 100% de sus requerimientos, o sea, hembras que se suplementaron para recibir la totalidad de los requerimientos que ellas tienen en cada una de sus etapas gestacionales, y estos corderos, ¿no es cierto?, tienen un peso normal. Y se han contrastado contra un grupo de restricción nutricional, que son los corderos que han nacido de hembras alimentadas al 50% de sus requerimientos u otro porcentaje, pero básicamente, ¿no es cierto?, los corderos nacidos de hembras restringidas nutricionalmente y que se han analizado como un único grupo y en promedio, ¿no es cierto?, tienen un peso bajo, inferior al peso de los animales control, y se les ha denominado SGA, que es el concepto que yo les explicaba previamente. Ahora, ¿cuál es el nuevo enfoque que viene, ¿no es cierto?, de observaciones que se hicieron inicialmente en mi grupo de Estados Unidos, donde yo hice mi doctorado? Es que hay, dentro de estos corderos de hembras que se alimentaron y que fueron restringidas nutricionalmente, hay un segundo grupo que son corderos que, a pesar de haber nacido de hembras restringidas, nacieron con un peso normal, y normal se define, ¿no es cierto?, como un peso que no es distinto del peso de los corderos que nacieron de hembras sin restricción nutricional. Y a este grupo, ¿no es cierto?, lo denominamos los grupos no SGA. Ahora la pregunta, y esto por lo demás se ha observado reiteradas veces, múltiples veces, en múltiples generaciones de animales, pero la pregunta es, ¿cómo es posible, cómo lo hacen estas hembras que al estar restringida al 50%, que es una restricción bastante severa, esto no se hace en pastoreo, esto se hace en estabulación con concentrado, administrado individualmente a cada hembra, pero cómo una parte de estas hembras es capaz de generar corderos de peso normal de todas maneras? O sea, ¿cuál es la adaptación que está mediando esta respuesta y cómo podemos hacer que esta observación, que se ha hecho en condiciones muy controladas, muy experimentales, cómo podemos traerla a las condiciones productivas de Magallanes extensivas y cómo podemos tratar de sacar una ventaja de esto? Si es que somos capaces de identificar estas hembras, entre comillas, ¿no es cierto?, adaptadas a la restricción nutricional. Entonces, ¿cómo funciona y cómo nos dimos cuenta de esta observación en Estados Unidos? Lo que les estoy mostrando acá es un gráfico que muestra, ¿no es cierto?, los pesos de las crías en un grupo que llamamos control, que son corderos nacidos de hembras que se suplementaron para recibir la totalidad de sus requerimientos nutricionales, ¿ya?, versus corderos nacidos de hembras restringidas nutricionalmente. Lo primero que ustedes ven es que el rango de la distribución de peso es mucho más amplio dentro de las hembras restringidas nutricionalmente que dentro de las hembras control, en donde los pesos tienen un rango mucho más acotado. Y entonces, al observar esta distribución tan amplia, este rango tan amplio, lo que se hizo
es que se dividió todas estas observaciones en 4, ya se aplicó la técnica de cuartiles, una técnica estadística, y se seleccionó el 25% de los corderos más pesados que habían nacido de estas hembras restringidas nutricionalmente, y el 25% inferior, que eran los corderos más livianos que habían nacido de estas hembras. Y lo que muestra el segundo gráfico son los pesos promedios de cada uno de estos 3 grupos. Entonces acá ven ustedes el peso promedio de los corderos del grupo de hembras sin restricción nutricional, el peso promedio del 25% de los corderos más pesados del grupo de hembras restringidas nutricionalmente, y el peso promedio de los corderos más livianos, el 25% más liviano, nacidos de hembras restringidas nutricionalmente. Y lo que ustedes pueden ver es que efectivamente, ¿no es cierto?, como yo les contaba antes, los pesos promedio de los corderos control versus los corderos nacidos de madres desnutridas, pero que no son SGA, no difieren estadísticamente, o sea, son iguales, son muy parecidos, mientras que el 25% más liviano de los corderos efectivamente es estadísticamente inferior a los otros 2 grupos. Entonces esto nos confirma, ¿no es cierto?, que de alguna manera este porcentaje de hembras que genera estos corderos de peso normal está respondiendo de una manera mucho más eficiente a la restricción nutricional que las hembras que producen estos corderos de bajo peso, y que en el fondo es la respuesta esperada en la visión tradicional de estos análisis. Ahora, ¿qué sabemos respecto a este fenómeno? Porque en el fondo lo interesante de esto es que al observar el fenómeno en condiciones de estabulación, y si queremos traerlo y aplicarlo y estudiarlo en condiciones extensivas, tenemos que entender un poco de dónde viene y cómo ocurre. Entonces, primero, antes de pasar a la explicación, simplemente para los que no estén familiarizados con la placenta ovina, acá hay algunas imágenes para que ustedes puedan hacerse una idea mental de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Acá está el corderito. La placenta ovina presenta unas estructuras que se llaman placentomas, que acá abajo pueden ver fotos reales de los placentomas, y en el fondo el placentoma, como lo muestra esta imagen, es una interdigitación de una parte materna del útero, que se llama carúncula, y una parte que se desarrolla en el sector fetal de la placenta, que se llama cotiledón. Y estas 2 partes se unen entre ellas como si fueran un velcro, y en esas zonas, y solo en esas zonas donde están los placentomas, que son como un champiñón, si se lo quieren imaginar, se produce el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto, ¿ya? Por lo tanto, en la placenta ovina, la cantidad de placentomas, el peso de los placentomas, la estructura del tejido de los placentomas es súper importante para la eficiencia que va a tener esta oveja, o no, en traspasarle nutrientes a sus crías, ¿ya? Entonces, lo primero que se hizo cuando se observó este fenómeno fue ir a estudiar las placentas de estos animales, ¿no es cierto?, de los restringidos nutricionalmente que generaban corderos de peso normal y los que generaban corderos de peso bajo, a ver si había alguna diferencia en la placenta y que en el fondo, ¿no es cierto?, la adaptación respondiera más que nada por el lado materno a la formación de una placenta más o menos eficiente. ¿Y qué se ha encontrado? Estos son resultados también, ¿no es cierto?, del grupo de Estados Unidos, donde finalicé mi doctorado, y lo que les estoy mostrando es una imagen microscópica, ¿ya? Se toma una muestra del placentoma, se hace una preparación de laboratorio y lo estudiamos al microscopio, y vemos cómo este tejido, ¿no es cierto?, cómo se disponen las células y las partes que lo componen, que no podemos ver con nuestros ojos, pero que sí podemos observar al mirarlo al microscopio. Y acá tenemos los resultados para el grupo control, que son los placentomas de aquellos corderos que nacieron de hembras no restringidas nutricionalmente, ya, de esas placentas, versus, ¿no es cierto?, los placentomas que estaban en placentas de corderos que nacieron de peso normal, pero de hembras restringidas, y versus los placentomas de aquellas gestaciones de corderos que nacieron de peso bajo o SGA y de hembras restringidas nutricionalmente. Y lo que ustedes pueden ver acá a simple vista es que el tejido de la placenta de los animales que nacen de peso bajo de una hembra que sufrió desnutrición, se dan cuenta que es mucho menos denso, hay mucho menos células. Las células acá están teñidas de este color rojo o café,
y los espacios blancos en el fondo son espacios en donde no hay tejido. Y ven que la densidad de tejido acá es mucho menor, mientras que tanto en el grupo de corderos que vienen de hembras restringidas nutricionalmente y son de peso normal, como en el grupo de los casos controles que no tuvieron restricción nutricional, ustedes ven cómo la densidad de este tejido del placentoma es mucho mayor, hay una mucha mayor área de contacto, ¿ya?, entre la parte materna y la parte fetal de la placenta. Eso implica, finalmente, que estas hembras, tanto las controles como las restringidas que generan corderos de peso normal, son más eficientes en generar una placenta más funcional, que va a tener más área de intercambio de nutrientes para poder entregarle los nutrientes al feto. Entonces, la hembra que está restringida, pero que fue capaz de formar una placenta más eficiente, es más eficiente en entregarle los pocos nutrientes que tiene al feto y por lo tanto, ¿no es cierto?, es capaz de sostener un crecimiento más normal de esta cría. Mientras que esta hembra, que es menos eficiente en formar una placenta, que se afecta ella misma con la restricción nutricional y crea una placenta con menos área de intercambio, tiene menor capacidad de traspasar estos pocos nutrientes al feto y el feto se ve afectado y nace con peso bajo, ¿ya? Además de esto, del hallazgo que se ve a nivel de la estructura del tejido, esto también se demostró porque se hicieron análisis en el líquido amniótico, que es en el fondo el líquido que rodea al feto, para explicarlo simplemente, y se midió la cantidad de aminoácidos que estaban disponibles en este líquido, que en el fondo son los aminoácidos que cruzan desde la placenta, desde el lado materno, a través de la placenta y llegan al feto. Entonces, si esta observación del tejido es real, si en realidad la placenta de los animales restringidos nutricionalmente que generan corderos de peso normal es más eficiente, entonces debiéramos ver una correspondencia con la cantidad de aminoácidos, por ejemplo, que están atravesando esa placenta. Y efectivamente, ¿no es cierto?, se ve, al analizar los aminoácidos, esos resultados no están mostrados acá, pero yo les cuento, que los corderos que nacen de peso bajo, de hembras restringidas nutricionalmente, tienen una menor cantidad de aminoácidos totales disponibles que estos otros corderos que nacieron de peso normal y que los corderos que nacen de hembras sin restricción nutricional. Y les comento el caso de los aminoácidos, porque los aminoácidos son los bloques que finalmente conforman las proteínas y juegan un rol muy importante en el desarrollo y crecimiento fetal y además un rol súper importante en la activación de algunos procesos metabólicos que determinan, por ejemplo, la hipertrofia muscular en el feto y otras vías metabólicas fundamentales para la sobrevivencia del animal, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una evidencia, primera evidencia, que hay una adaptación en el lado materno muy importante a nivel de placenta. Y además, hay una correlación, ¿no es cierto?, que la placenta de estas hembras que producen corderos de bajo peso, en respuesta a la restricción nutricional, también generan una placenta en donde los placentomas pesan menos y tienen menor volumen que la placenta de las hembras restringidas que generan corderos normales y que la placenta de las hembras que no estaban en restricción. O sea, tenemos una placenta que pesa menos, tenemos una placenta que está alterada en la estructura de sus tejidos, y tenemos una placenta menos eficiente en traspasar nutrientes, versus, ¿no es cierto?, las hembras que han sido capaces de adaptarse a esto y generar estas placentas más eficientes y de esa forma proteger el crecimiento normal de sus crías a pesar de estar restringidas. ¿Qué tenemos ahora de este fenómeno en términos de el lado fetal? Porque una cosa son las adaptaciones de la placenta y otra cosa es lo que vemos en el feto. ¿Los fetos realmente están respondiendo en forma distinta o no? Entonces acá les voy a mostrar solamente cosas muy puntuales. Primero vamos a enfocarnos en la grasa parda, que yo ya se los mencionaba como un aspecto súper importante en la termogénesis del feto y por lo tanto en sus probabilidades de sobrevivencia. Y acá se encuentra... hay una tendencia estadística, no hay significancia, pero sí una tendencia a que los corderitos que nacen de hembras restringidas nutricionalmente y nacen con peso bajo, también presenten una menor cantidad de grasa parda, por ejemplo, que los corderos que nacen de hembras no restringidas y que los corderos que nacen de hembras restringidas, pero de peso normal.
Eso implica, no se ha aprobado, hasta ahora nunca se ha estudiado en el fondo la sobrevivencia, si hay diferencias en la sobrevivencia entre este grupo y este otro, ¿ya? Pero el que haya una menor cantidad de grasa parda nos permitiría, ¿no es cierto?, proyectar que probablemente estos animalitos tienen menos probabilidades de sobrevivencia. Además, ¿no es cierto?, porque, como yo les explicaba, nacer de bajo peso tiene otras alteraciones asociadas que limitan las probabilidades de sobrevivencia de estos animales. Y pasándonos ya a la parte de las limitaciones del potencial productivo postnatal de los animales, lo que les muestro acá son resultados míos también, igual que el anterior, ¿no es cierto?, de los trabajos que hicimos en Estados Unidos para estudiar este fenómeno. Y acá nos enfocamos en el desarrollo muscular, que en el fondo va a determinar en gran parte, ¿no es cierto?, el rendimiento posterior que este corderito pueda tener cuando sea canal, cuando sea faenado. Entonces acá se estudió el peso de un músculo, acá les estoy presentando el resultado de un músculo que está ubicado en la pierna del animal, en la parte trasera, se llama gastrocnemius, pero la verdad es que nosotros medimos varios músculos, entre ellos el lomo, por ejemplo, y los resultados muestran lo mismo. ¿Y qué muestran los resultados? Que efectivamente los corderos, ¿no es cierto?, que nacieron de hembras restringidas nutricionalmente y que nacieron con un bajo peso, ellos además tienen músculos que pesan menos, ¿ya?, que los otros dos grupos que son, como ustedes ya saben, los corderos de peso normal, nacidos de hembras restringidas, y los animales nacidos de hembras no restringidas. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? ¿No es cierto? Que al igual como veíamos en la placenta, que hay alteraciones en el peso, pero también en la estructura del tejido, cuando nosotros vamos a mirar la estructura de estos músculos que encontramos, lo que están viendo acá en esta imagen de la derecha, ¿ya? Esta es una técnica que se llama inmunofluorescencia, en donde uno colecta una muestra de estos musculitos, ya se hace todo un proceso en el laboratorio, y después estas se cortan como pequeñas láminas de tejido y se analizan. Se tiñen con un elemento fluorescente y después en un microscopio nosotros podemos ver esta fluorescencia y así podemos ver los tejidos, ¿ya? Lo que están viendo acá es un corte transversal del músculo, ¿ya? Y todos estos circulitos que ven acá son células musculares cortadas en forma transversal. Y acá están viendo para el grupo control, acá la están viendo para el grupo que nace de peso normal, de hembras que fueron restringidas nutricionalmente, y acá para el grupo que nace de bajo peso a partir de hembras restringidas nutricionalmente. Y lo que ven en estos cuadrados de acá abajo son magnificaciones para que puedan tener una visión más clara y ustedes pueden ver claramente cómo las células musculares de estos animales que nacieron de bajo peso son más pequeñas, tienen un menor diámetro o área, depende de lo que quieran medir, que lo que pueden apreciar en las células musculares de los corderos de peso normal nacidos de hembras restringidas y que los corderos que nacen de hembras sin restricción nutricional. Entonces, nuevamente acá tenemos una evidencia de que estos corderos, si sobreviven, ya vienen programados, ¿no es cierto?, con potenciales limitaciones de su capacidad de depositar músculo y de, finalmente, ¿no es cierto?, tener, aunque expresen este crecimiento compensatorio que yo les contaba antes, ya vienen programados como para estar limitados en su capacidad de depositar músculo en vez de grasa. Hay otros resultados que se analizaron, ¿no es cierto?, de otras características musculares que avalan lo que les estoy comentando, no solamente a partir del tamaño de las células, sino que a partir de la cantidad de núcleos que tiene cada una de estas células y a partir de análisis de distintas vías metabólicas en los músculos que finalmente avalan esta, entre comillas, incapacidad potencial de estos corderos de menor peso de depositar músculo. Entonces, la verdad es que es bien interesante el hecho de si nosotros pudiésemos de alguna manera, antes de que los corderos nazcan, poder identificar cuáles son aquellos que dentro de hembras que han estado restringidas se están desarrollando como corderos que van a tener un peso normal o corderos que vienen ya con un peso afectado. Si nosotros pudiéramos saber eso antes del parto, podríamos hacer primero, ¿no es cierto?, intervenciones nutricionales específicas para tratar de corregir la condición SGA o de bajo peso, o eventualmente, ¿no es cierto?, si encontrásemos
una base genética, que todavía no estamos en ese punto, no se sabe, pero si es que hubiese, también está la posibilidad de que sería ideal poder seleccionar a estas hembras que generan animales de peso normal a pesar de estar restringidas, porque nos permitiría a los sistemas como los de Magallanes, que están afectados continuamente por escasez forrajera, ir generando rebaños más resilientes a este fenómeno. Entonces, ¿qué preguntas nos quedan pendientes de lo que se ha observado? Primero, todo lo que yo les cuento de estas investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, todos estos resultados que yo obtuve en mis investigaciones con mi grupo de allá, se hicieron, como les contaba, en condiciones estabuladas, las hembras en jaulas, ¿no es cierto?, dándoles alimentación en forma individual, muy controlado, pero bueno, eso no nos sirve mucho si no podemos traerlo, ¿no es cierto?, al campo y aplicarlo prácticamente. Entonces, ¿será que esta misma respuesta se presenta en ovinos que están naturalmente restringidos en sistemas extensivos como los nuestros? ¿O no? No lo sabemos, ¿ya? ¿Será que podemos encontrar algún marcador metabólico, hormonal o de otro tipo que podamos medir durante la preñez, por ejemplo, y que nos permita predecir si una preñez está creando un cordero SGA o no, o sea, un cordero de peso restringido o no, antes del parto, para que, como yo les decía, podamos tomar decisiones informadas y hacer alguna intervención que nos permita evitar esta condición? Otra pregunta que tampoco tenemos respuesta es si es repetible o no esta respuesta adaptativa materna, porque si es repetible, eso nos daría un indicador de que sería muy bueno, ¿no es cierto?, movernos en la vía de ver cómo podemos identificar y seleccionar estas hembras y, ¿no es cierto?, aumentar la cantidad de estas hembras que tienen los rebaños. Y finalmente tampoco sabemos si existen diferencias de sobrevivencia o reproductivas, productivas o metabólicas de las crías SGA o de peso bajo versus las de peso normal nacidas de hembras restringidas nutricionalmente, porque en los modelos que se han utilizado hasta ahora, ¿no es cierto?, en Estados Unidos o en otros países, una vez que los corderos nacen, no se continúa en la mayoría de los estudios del seguimiento postnatal por distintas limitaciones, ya de espacio, de los lugares de investigación, entre otros. Entonces, a raíz de eso, ¿no es cierto?, se montó un ensayo en INEA Campenaike que tengo actualmente en desarrollo y que precisamente busca responder parte de estas preguntas y ver si realmente podemos usar toda esta información y aplicarla en el beneficio de nuestros sistemas. Y entonces así se creó este estudio que se llama Estudio de Marcadores Metabólicos Maternos y Peso al Nacimiento en Ovinos Restringidos Nutricionalmente. Este estudio está actualmente en ejecución. Se realizó con la temporada reproductiva 2021, por lo tanto estamos esperando partos ya en un par de semanas, ¿ya? ¿Por qué tomó la decisión de hacer este estudio? Porque primero, ¿no es cierto?, en la duda de si todo este fenómeno adaptativo que yo les comento realmente irá a ocurrir en las condiciones de Magallanes, yo tomé datos de la temporada 2020 del núcleo genético Corridae de Magallanes, nosotros, de INEA Campenaike, perdón. Campenaike tiene los núcleos genéticos de distintas razas y estos animales siempre tienen control de parto y eso incluye el control de peso al nacimiento. No con los fines que yo lo estoy analizando ahora, pero los datos estaban disponibles. Entonces había información para 256 corderos, ¿ya?, que se analizaron para su peso de nacimiento, todos de raza Corridae del núcleo genético, todos de partos únicos, y con el único detalle, ¿no es cierto?, que acá tenemos animales de distinto padre, y eso es importante de mencionar porque hay un efecto paterno en el peso de nacimiento y por lo tanto es un factor que nos podría hacer ruido en este análisis, pero como un primer análisis preliminar para tener una idea, yo tomé estos 256 animales, apliqué la técnica de los cuartiles, que selecciona el 25% superior, el 25% de corderos más pesados del grupo, con el 25% de corderos más livianos, que quedaron, ¿no es cierto?, 64 corderos en el grupo de peso superior y 64 corderos en el grupo de peso inferior, ¿ya? Eso es lo que ven acá en la barra gris oscuro y la barra gris claro, respectivamente. Entonces, bueno, a la barra gris oscuro le llamé corderos no SGA, o sea, los que habían nacido de hembras restringidas, pero de un peso normal o de un peso alto, el mayor peso de esta distribución, versus los de la barra gris claro, que son los más livianos, y los llamé SGA o, ¿no es cierto?, los corderos de peso bajo.
Y efectivamente, cuando se hace el análisis estadístico, se demuestra, ¿no es cierto?, que hay una diferencia significativa de peso entre ambos grupos. O sea, a priori, estos datos nos indican que podría efectivamente estarse presentando esta misma respuesta que se observó en condiciones muy distintas en Estados Unidos, pero acá a nivel local, con animales que se han mantenido, se mantuvieron durante toda la gestación en pastoreo, que al ser partos únicos no recibieron suplementación nutricional durante la gestación y que por lo tanto se asemejan bastante, ¿no es cierto?, a lo que sería un manejo tradicional de pastoreo en Magallanes. Entonces, cuando se vieron estos resultados, se tomó la decisión de seguir avanzando en esta línea de investigación para ver si podemos traducirlo en algo aplicable a nuestro sistema. Entonces acá hay 3 objetivos, ¿no es cierto? Este primer estudio en esta línea de investigación es un estudio muy sencillo, tiene una duración de 2 años y simplemente está enfocado en responder las preguntas si el modelo se presenta en Magallanes, si lo podemos aplicar y si podemos identificar algunos marcadores metabólicos maternos que nos permitan correlacionarlo con el peso de nacimiento de las crías y finalmente, ¿no es cierto?, queremos hacer un seguimiento postnatal de las crías que nazcan como no SGA, o sea, de peso normal, nacido de hembra restringida, y SGA, o sea, de peso bajo, nacido de hembra restringida, y comparar, ¿no es cierto?, sus mortalidades y comparar su rendimiento productivo en términos de ganancia de peso y estableciendo estas curvas a ver si presentan esta típica distribución de crecimiento compensatorio. ¿Ya? El primer objetivo nos va a permitir, ¿no es cierto?, ver si encontramos algunos marcadores de metabolismo muscular y lipídico en las hembras que nos permitan predecir si esta hembra estaba gestando corderos de peso normal o de peso bajo en condiciones de restricción nutricional. El segundo va a evaluar la sobrevivencia y el tercero, como les contaba, va a evaluar esta ganancia de peso básicamente y otros marcadores metabólicos en las crías a ver qué tan afectados están en ese aspecto, ¿ya? El diseño experimental que estamos utilizando partió, como les decía, este año, en mayo, con las inseminaciones, que acá está presentado como el día 0 del estudio. Tomamos un grupo de 250 ovejas Corriel que se inseminaron y se utilizó inseminación artificial, bueno, por practicidad, pero además porque esto nos permitía preñar a todas las ovejas del mismo padre. O sea, todos los corderos que van a nacer de este estudio finalmente van a ser medios hermanos, y eso es muy importante porque, por un lado, nos permite controlar el efecto paterno en el peso de nacimiento, pero por otro lado, ¿no es cierto?, nos reduce mucho la variabilidad genética de los corderos que van a nacer. Entonces, por decirlo de alguna manera, los resultados que se obtienen van a ser más limpios y van a ser un poco más fáciles de analizar porque estamos sacando del modelo factores que nos podrían generar confusiones en los análisis, ¿ya? Posteriormente, en el día 55 de gestación, se hizo ecografía reproductiva y se seleccionaron 100 animales con preñeces únicas, ¿ya? Se está trabajando solo con preñeces únicas porque también hay una diferencia de peso de nacimiento entre gestaciones únicas versus mellizos, y no queremos tener ese factor de confusión en los análisis finales, sobre todo en este modelo en donde el peso de nacimiento es realmente fundamental para todas las conclusiones que podemos sacar. Después, en el día 62, 90 y 140 de gestación, tomamos muestras sanguíneas para hacer análisis en la sangre de algunos marcadores metabólicos maternos, ¿ya? En este momento estamos aproximadamente en esta parte de la línea de tiempo, más o menos en el día 130 de gestación, así que ya estamos muy cerca de colectar nuestra última ronda de muestras sanguíneas, y de ahí ya estamos esperando los partos a partir del 15 de octubre, en donde vamos a poder colectar el último dato que nos falta para establecer todo el modelo, que es el peso de nacimiento de las crías, y también, ¿no es cierto?, una identificación clara de la cría con su madre, porque de esa manera nosotros podemos saber cuáles son las hembras que estaban generando corderos de peso alto versus corderos de peso bajo, a pesar de estar restringidas nutricionalmente, ¿ya? Ahí se van a dividir los grupos, los datos en cuartiles, y vamos a formar los grupos respectivos de análisis, y vamos a poder ver, ¿no es cierto?,
si el modelo aplica o no aplica en Magallanes, si los marcadores que analizamos se correlacionan o no con el peso de nacimiento, etcétera, ¿ya? Estas ovejas, este grupo, durante toda la preñez, incluso desde antes de seleccionar las 100 que quedaron en el grupo experimental, se han mantenido siempre a pastoreo, han estado pastoreando coironal, que en el fondo, dentro de las posibilidades de Magallanes, representa, por un lado, las praderas que quizás están más disponibles, pero además, ¿no es cierto?, las que tienen el menor aporte nutricional, y que en el fondo es donde están la mayoría de los animales en sistemas que no tienen manejos específicos durante la gestación, ¿ya? Y bueno, ¿qué esperamos hacer con este proyecto? Como se dieron cuenta, es un proceso en desarrollo, estamos a la espera de los últimos resultados, pero lo que va a ser muy interesante es que con este proyecto, que es relativamente simple en su diseño, vamos a poder responder primero, ¿no es cierto?, si esta respuesta se presenta o no en nuestros sistemas extensivos, que es un primer paso, base esencial para poder seguir avanzando en esta línea. Tenemos la expectativa de que va a ser así por los datos preliminares que se analizaron, así que, pero lo vamos a confirmar ya en un par de semanas. Con este proyecto vamos a responder parcialmente, ¿no es cierto?, la pregunta de si existen marcadores que podamos medir en las hembras y que nos permitan predecir este desarrollo de corderos de peso bajo o SGA o de peso normal, a pesar de venir ambos de hembras restringidas nutricionalmente. Sin embargo, hay muchos más marcadores metabólicos, hormonales y de otros tipos que nosotros pudiésemos medir también con los mismos objetivos. Por lo tanto, acá siguen quedando preguntas sin responder, ¿ya? No vamos a responder con este proyecto si la respuesta materna adaptativa es repetible o no, y eso es una información fundamental que queremos obtener a futuro, porque nos abre o nos cierra las puertas de la posibilidad de seleccionar estas hembras. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a responder también parcialmente si hay diferencias de sobrevivencia entre los corderos de peso normal o no SGA, o los de peso bajo o SGA, y en cierta medida, ¿no es cierto?, si hay diferencias productivas, pero nos va a quedar pendiente si hay alteraciones reproductivas de largo plazo, que es importante cuando estamos pensando en estos animales como reproductores, o diferencias metabólicas, ¿ya? Y por eso es que en este momento en INE Campenaike tenemos otros proyectos postulados en esta línea de investigación en donde yo espero, si son aprobados, ¿no es cierto?, poder estudiar en mucha mayor profundidad este fenómeno hasta poder llegar a una aplicación concreta del mismo en beneficio de la producción ovina magallánica. Y bueno, con esto entonces termino la charla diciéndoles que esta historia continuará, por lo tanto los invito un par de meses más, cuando ya estén los resultados listos, probablemente vamos a hacer una nueva charla para contarles qué pasó. Así es que ahí los espero a todos, los voy a dejar intrigados, y ahí les contaremos cómo nos fue con esta primera etapa, que esperamos realmente se traduzca en una posibilidad para abrir esta nueva vía de análisis que no se había hecho en los sistemas extensivos nunca antes, y que realmente puede abrirnos las puertas a una nueva mirada de cómo enfrentamos la restricción nutricional en nuestros sistemas. Así es que con eso les agradezco mucho por la atención y podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Hay puras felicitaciones, Cami. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy interesante, así que ahí estamos, cerramos. Bianca, ¿puedes dejar de grabar si gusta?